Sí, Dios les bendiga. Reciban un saludo de parte de Waleska Canting. Respondo a ese nombre. Soy miembro de la Iglesia Tempo Pentecostal Asamblea de Dios en Ato, Texas, Bayamón. Nuestros pastores son el reverendo Elías Torres y la pastora Melissa Vélez. En esta noche es un placer para mí poder estar aquí para compartir la hermosa palabra del Señor. Y antes de comenzar, vamos a hacer una oración y le voy a pedir que todos nos presentemos ante el Señor. Señor Dios Todopoderoso, en este momento venimos ante tu presencia, dándote gracias por este día que tú nos has permitido, Señor, tener un día de vida. Gracias porque tú eres quien nos bendices. Gracias porque tú nos das esta oportunidad. Y te pido, Señor, por cada uno de aquellos que en este momento están, Señor, oyendo esta transmisión, Señor, y te pido que por medio de esta palabra sean, Señor, bendecidos. Yo me pongo en tus manos y te pido, Señor, que me uses, Señor, con poder y gloria, pero todo para tu honra. Gracias te doy por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Y en esta noche, mis hermanos, vamos a estar haciendo un estudio de la palabra, donde el tema es el gran yo soy, dador de vida eterna. Y en la palabra vamos a comenzar haciendo lectura en el libro de Juan, versículos del 6 al 7. Cuando vamos a la palabra, hacemos esta lectura y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En este pasaje, cuando vamos desde el inicio, dice, Jesús le dijo, y comienza presentándose como el yo soy el camino. Cuando nosotros vamos a la palabra, vemos de esta manera que el mismo Jesús se introduce y se da a conocer como el yo soy el camino. El yo soy el camino comienza identificándose con ese gran yo soy. Y para poder conocer lo que es el término yo soy, deberíamos entonces ir al libro de Éxodo. En el Antiguo Testamento, si vamos al capítulo 3, aquellos que tengan la palabra y puedan buscarlos, les invito a que busquen en el capítulo 3. Y hay una enseñanza muy hermosa cuando Jesús, ¿verdad? Toma de esta parte lo que es el término yo soy. Veamos que en el capítulo 3 de Éxodo se habla de la historia cuando Moisés tiene ese gran encuentro con la zarza que está ardiendo. Sabemos que Moisés era un pastor de ovejas y en un momento dado Moisés, estando, ¿verdad?, en ese, ¿verdad?, desierto, tiene esta ¿verdad?, experiencia donde esta zarza está en fuego y entonces dice que en medio de ella está, ¿verdad?, este ser, pero que este ser dentro de esa zarza dice que no se consume. Así es que Moisés, viendo esta revelación, decide ir hasta este lugar donde está esa zarza que está ardiendo. Y en ese momento, cuando vamos a Éxodo 3 capítulos, versículo 6, disculpen, dice, y dijo, yo soy, ¿quién? Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En este momento vemos cómo este término yo soy es utilizado ¿por quién? Por el mismo Dios. Y la revelación del nombre de Dios se ve marcado en Éxodo 3, versículo 15, cuando dice, además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac
y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que ¿qué? Dice, me recordará por todos los siglos. En este capítulo vemos cómo Moisés está recibiendo un llamado de parte de Dios, de Jehová Dios, donde se le está pidiendo a Moisés que vaya al faraón para pedirle que le dé la libertad al pueblo que estaba siendo cautivo en Egipto. Y es entonces en el versículo 8 de este mismo libro de Éxodo 3, vemos cuál era el propósito que Moisés iba a ir a cumplir. Dice que en el versículo 8, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, fereceo, del heveo y jebuseo. Sabemos que Dios había hecho una promesa donde le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob que ellos iban a tener por herencia una tierra donde estaría el gran pueblo de Dios. Pero sabemos que en ese momento el pueblo judío estaba cautivo, estaba esclavizado en Egipto, de manera que la promesa de Dios todavía no se había cumplido. Así es que Dios, recordando la promesa que le había hecho a su pueblo, le presenta este llamado a Moisés para que fuera ante Faraón. Y Moisés, sabiendo que el pueblo, ¿verdad?, de Egipto, pues no le iba a ser, ¿verdad?, fácil recibirle, y más al pueblo judío, porque ¿quién había enviado a Moisés para que el pueblo judío fuera liberado? Pues en este caso vemos en este mismo capítulo 3, en el versículo 14 de Éxodo 3 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ese gran yo soy es Jehová Dios. Es bien interesante ver cómo Dios utiliza una forma muy creativa para presentarse ante Moisés. Muchas veces quizás pudiéramos utilizar alguna forma para nosotros mismos presentarnos ante otras personas. Pero Dios fue bien creativo. Dios utilizó esta zarza para en medio de ella llamar la atención de Moisés. Y Moisés responde ante este llamado y esta visión que está viendo a Jehová Dios a hablarle por medio de esta zarza. Viendo esta enseñanza y esta parte de introducción, viendo que el mismo Dios, Jehová Dios, se cataloga y se llama a sí mismo como el yo soy que prometió tanto a Jacob, a Isaac y a Abraham, darle una, ¿verdad?, gran descendencia que tendrían como herencia aquellas tierras, es el mismo yo soy, del cual entonces en el Nuevo Testamento vamos a ver a Jesús viendo que él también es Dios, llamándose a sí mismo el gran que yo soy, como Jehová Dios se llama en el Antiguo Testamento. Cuando hicimos lectura de Juan 14 del 6 al 7, que comienza diciendo, Jesús le dijo, yo soy el camino. Es importante entender que ese yo soy está definiendo que ese Jesús, el conocido Jesús, es Dios. Así es que Jesús les está enseñando, yo soy Dios. Es el Hijo de Dios y es Dios mismo encarnado que había llegado a este mundo
para dar su vida por cada uno de nosotros, aquellos que de forma arrepentida y con un corazón sincero vamos al Señor y le aceptamos a Jesús como nuestro exclusivo Salvador. Así es que ese yo soy describe su poder eterno, un poder y algo que nunca cambia. Así es que Jesús decide presentarse a sí mismo como yo soy el camino. Quiere decir que es por medio de Jesús que podemos ir al Padre. Ese gran momento de ir ante la presencia del Señor será ese día cuando seamos llamados para ir ante Él y demos entonces cuenta por aquellas, esa vida, esas acciones que hayamos tenido aquí en la tierra. Dice también yo soy la verdad. La verdad porque en Él está lo que es la verdad para la salvación. Existe una sola verdad y es que Jesús es el Hijo de Dios y por medio de Él es que podemos obtener la salvación por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Si vamos a la palabra, en el libro de Génesis, capítulo 12, de los versículos del 1 al 3, vemos el momento cuando el mismo Dios le da la promesa a Abraham. En Génesis 12, de 1 al 3, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serás bendito en ti todas las familias de la tierra. Qué bonito es ver cuando en este momento en el Antiguo Testamento Jehová le está recordando a Moisés, mira, de la misma manera como yo le prometí a Abraham, de esa misma manera, ¿verdad? Hablamos ahorita, le hizo promesas también a Isaac. Y también vemos que la promesa se le hizo a Jacob en Génesis 28 del 13 al 15. Estando en este caso, ¿verdad? Jacob tiene una experiencia en el Génesis 28 del 13 al 15. Dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Vemos cómo esta promesa que había hecho Jehová a su pueblo es recordada. Habían pasado muchos años y aunque la promesa de Dios todavía no había sido cumplida para su pueblo judío, Dios no se había olvidado de esa promesa que le había hecho a su pueblo. De esa misma manera, hoy nosotros nos ponemos en la posición de este pueblo judío. Porque muchas veces nosotros hemos recibido muchas promesas de parte del Señor y quizás puede pasar el tiempo y no vemos una respuesta y no vemos esas promesas cumplidas en nuestras vidas. Pero aún a pesar de que el tiempo pueda ir pasando, podemos confiar en el Señor que en el momento cuando Dios entienda y determine sea mejor para nosotros, esa promesa va a ser cumplida en nuestras vidas. Como este pueblo que en medio de su situación y su tribulación por estar esclavo, este pueblo elevó oración a Dios y Dios escuchó su oración. Y Dios recordó las promesas que le había hecho a su pueblo. Así es que Dios no iba a tardar más en cumplir esa gran promesa. Así es que Dios había determinado en ese momento que ya era el tiempo para que Moisés entonces fuera donde Faraón y fuera a hablar para poder sacar al pueblo de la cautividad. No iba a ser un proceso fácil, ¿verdad? Jehová iba a sacar el pueblo, dice que con mano fuerte, pero la promesa del Señor iba a ser cumplida. Amén. Así es que vamos a ver ahora cómo ese gran yo soy
está visto en Jesús. Ya vimos que Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Hay una sola forma de llegar al Padre, y la salvación solamente se va a obtener a través de Jesucristo. Si quizás nosotros preguntáramos, ¿qué conocemos de Jesús? Quizás pudiéramos decir algunas cosas, ¿verdad?, que hemos escuchado de aquellos que han tenido la oportunidad de leer la palabra. Quizás podemos dar algunos detalles. Pudiéramos decir que Jesús es el hijo de María, que María era una mujer virgen, que estaba desposada, que quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, que Jesús fue criado por un hombre llamado José, que era carpintero. También pudiéramos decir que Jesús está presentado en la palabra como un niño que nació en un pesebre, en una condición, ¿verdad?, de pobreza también. Vemos también a Jesús que estuvo en el templo, que iba al templo y hablaba y enseñaba en el templo. Vemos a un Jesús que a medida fue pasando el tiempo, cuando comenzó su ministerio, tuvo el llamado, le hizo el llamado a 12 discípulos. También conocemos de Jesús que él comenzó su ministerio aproximadamente a sus 30 años. De Jesús sabemos que sanaba a los enfermos, que también resucitó a muertos, que convirtió el agua en vino. Dice también que Jesús echaba fuera demonios, que Jesús murió en la cruz, que Jesús resucitó al tercer día. Pero más allá de esa información, ¿verdad?, que quizás nos da unos detalles generales de quién es Jesús, hay unos detalles que me gustaría, ¿verdad?, compartir con ustedes, adicionales, para poder, ¿verdad?, pues repasar unas descripciones y unos atributos que también tiene Jesús. Sabemos que Jesús es eterno, que él proclamó su divinidad y que adoptó el nombre santo de Dios cuando utiliza el término yo soy. Si vamos al libro de Juan, capítulo 6, versículo 35, vamos a comenzar viendo ahí, vamos a hacer lectura. Dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué hermoso, ¿verdad?, saber que Jesús nos está diciendo a nosotros: yo soy el pan de vida. Nosotros, ¿verdad?, como humanos necesitamos ingerir alimentos para que nuestro cuerpo mantenga unas energías y podamos, ¿verdad?, pues poder hacer nuestras actividades diarias. La realidad es que Jesús viene a hablarnos de una parte espiritual que también es parte de nosotros como seres humanos. Y Jesús se presenta como ese gran pan de vida. Nos dice que Él es el que nos sustenta espiritualmente. En ese capítulo vemos que Jesús está entrando en un momento donde mucha gente le perseguía, porque previo a este capítulo que estamos hablando, Jesús había hecho uno de los milagros grandes, ¿verdad?, donde hace la multiplicación de los panes y los peces. Y Jesús se daba cuenta de que mucha gente le estaba siguiendo porque habían sido saciados al haber comido, ¿verdad?, de esos panes y de esos peces, de esa multiplicación. Dice la palabra que se logró alimentar alrededor de unos 5,000 personas, y ahí pues no se contaban los niños y las mujeres. Así es que Jesús le dice: yo soy el pan de vida. Yo soy ese verdadero pan. Entonces, si vamos ahí, ¿verdad?, en el capítulo 6, versículo 31, dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios
es aquel que descendió del cielo y ese da vida al mundo. Y ellos le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el verdadero pan. El pueblo judío, mientras estuvo en el desierto, en un momento dado, Jehová Dios les alimentó por medio del maná. Aquel pan estaba para saciar una necesidad del cuerpo. Pero en esta enseñanza vemos cómo Jesús se está presentando como el pan de vida. Es este pan que a todo aquel que logra hacerlo parte de su vida va a obtener el sustento para su vida espiritual. También vamos a continuar viendo en el libro de Juan capítulo 8 versículo 12, donde Jesús también se presenta como la luz del mundo. Aquí vamos entonces a hacer lectura en Juan 8:12 y dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjense que Jesús dice que es la luz del mundo. Sabemos que en este mundo abunda las tinieblas. La tiniebla es la oscuridad, es el pecado. Pero todo aquel que tiene un encuentro con Jesús, siendo Jesús la luz, eso es lo que entonces nos lleva a nosotros en entrar, ¿verdad? Nos da esa oportunidad de poder entrar en esa gran luz y no viviremos más en tinieblas ni en el pecado. Así es que por medio de Jesús obtenemos el entendimiento y la sabiduría espiritual. Ya nuestra forma de pensar, aquella forma de pecado, donde todo lo que quizás venía a nuestras mentes era hacer el mal, cuando Jesús viene a nuestras vidas, todo cambia. Esa luz nos lleva entonces a hacer el bien y a llevar frutos del Espíritu. También podemos ver a Jesús como la puerta. En el libro de Juan capítulo 10, de los versículos 7 al 9, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Nosotros sabemos que la puerta es la vía, es el medio de entrada donde las ovejas deben de pasar para poder tener ese acceso directo al Padre. Dice acá que Jesús es quien nos da la entrada a la salvación. Y es bien importante, ¿verdad?, que veamos que es a través de Jesús que tenemos el medio para tener la entrada al Padre. Siempre debemos recordar eso. Es a través de Él. También vamos a ver a Jesús como el buen pastor. Y también esto lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 10, versículos del 11, 14 y 15. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y sigue en el 15. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y es hermoso ver aquí cómo Jesús se presenta como ese buen pastor. El buen pastor es aquel que da su vida por las ovejas.
Si una oveja se descarrila del camino, ese pastor va en búsqueda de esa oveja para traerla nuevamente al redil. Y así hace Jesús. Jesús vino a dar su vida por todos nosotros para que nosotros podamos ser salvos. Además de ser el buen pastor, Jesús dice en el libro, ¿verdad?, que leímos en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra forma de llegar al Padre. Solamente es por medio de Jesucristo. El camino es el medio donde podemos, ¿verdad?, por él tener acceso al Padre. Él es la verdad, porque por medio de él es que se cumple la promesa, donde aquel que se arrepiente por todos sus pecados puede ser salvo y llegar hasta la presencia del Señor por una eternidad. También es la vida. ¿Por qué? Porque por medio de Jesús es que podemos tener una vida eterna juntamente con él. También vamos a ver a Jesús como la resurrección y la vida. Y eso lo vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 11. Vamos ahí a leer los versículos del 25 al 26. Y buscamos y dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros podemos morir en este cuerpo que es de carne, porque llegará un día donde tendremos que dejar este cuerpo, pero nuestra alma va al encuentro ante la presencia de Dios. Y en ese gran momento, todos aquellos que hayamos recibido al Señor Jesucristo como nuestro exclusivo Salvador, y si hayamos, ¿verdad?, la gracia y estamos bien delante del Señor, seremos salvos para compartir una vida eterna con Él. También vemos a Jesús, donde dicen en Juan capítulo 15, versículos del 5 al 17. Dice que Jesús es la vid. Así que vamos al capítulo 15 de Juan y leemos. Dice en el 1, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en un fuego, dice, en el fuego, y arden. Nosotros, siendo los pámpanos, no podemos dar fruto si no permanecemos unidos a la vid. Jesús es la vid y tenemos que permanecer juntamente con él para que entonces de esa manera nosotros podamos llevar frutos dignos de arrepentimiento. Así es que Jesús nos está diciendo, permanezcan en mí para que entonces ustedes puedan llevar esta palabra y dar buenos frutos y compartir estos frutos con otros. Así es que vemos hasta aquí cómo Jesús se presenta diciendo desde yo soy, diciendo yo soy eterno, soy Dios,
pero además de todo esto hemos visto una diversidad, ¿verdad?, de formas como Él se describe y se presenta. Ahora bien, también vemos que Dios tiene unos atributos, son unas cualidades perfectas que son y le distinguen a Él como Dios. Y me gustaría compartir un poco sobre ellos para que sepamos lo maravilloso que es nuestro Dios y saber de que contamos con un Dios que es especial y que es el Dios que va sobre todos los dioses que otros puedan conocer. Dios es omnisciente, y saber que Dios es omnisciente es saber que Dios todo lo sabe. Para Él no hay nada que sea oculto, que quizás busquemos la manera de poder ocultar algo, pero la realidad es que ante los ojos de Dios no hay nada que se esconda. Eso lo podemos ver en el libro de los Salmos. Si vamos al libro de los Salmos, capítulo 139, vamos a ver cómo en este capítulo Dios nos deja ver, ¿verdad?, que Él, por medio de ¿verdad?, de este escrito de David nos dice: Dios, tú todo lo sabes. Así es que en este capítulo vamos a leer unos versículos. Dice en el Salmo 139:1: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Y continúa en el 3 diciendo: Has escudriñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos son conocidos. Vemos aquí cómo David se está presentando ante Dios y reconociendo en su naturaleza humana: tú conoces de mí todo. Yo no puedo esconderme de ti. Tú conoces desde que yo me levanto hasta que, ¿verdad?, estoy en todo mi día a día, porque lo dice de otra manera: tú me has examinado y conocido mi sentarme, mi levantarme, mis movimientos, Señor, tú los conoces. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Sabes todo lo que yo pienso. Y aún antes de que yo vaya a decir una palabra, ya tú la conoces. De manera que Dios conoce de nosotros todo. Él es omnisciente. Por eso es necesario que nosotros, ¿verdad?, tomemos ese cuidado. ¿Por qué? Porque si aún antes de nosotros decir una palabra, Él ya la conoce. Él conoce todos nuestros pensamientos. Así es que debemos cuidar también nuestros pensamientos, hermanos. También podemos ver que Dios es un Dios de amor. Y ese Dios de amor se presenta en 1 Corintios capítulo 13. Y en ese capítulo vamos a ver en detalle que Dios, ¿verdad?, es un Dios de amor para con todos nosotros. Y sabemos que el amor de Dios se demuestra cuando da a su Hijo Jesucristo. Vemos que Dios es un Dios de autoexistencia. Quiere decir que no tiene principio ni tiene fin. A Dios no lo crearon. Él autoexiste por sí mismo. Dios es autosuficiente. Quiere decir que Él no necesita ayuda de nada ni de nadie. Él puede existir por sí mismo y hacer todo porque Él todo lo puede. También vemos que Dios es un Dios bondadoso. Es un Dios que bendice a su pueblo. Es un Dios eterno. Quiere decir que siempre ha sido y será por siempre. Dios es un Dios fiel. Es un Dios que no miente y que su palabra es la verdad para su pueblo. Vemos que Dios es un Dios omnipresente porque Él está en todo lugar. Dios es un Dios inmutable.
quiere decir que Dios no cambia, no se mueve a cambios. Dios tiene una forma de ser y se mantiene en esa forma. Dios es un Dios justo. Su carácter lo lleva a ser criterio, ¿verdad? Dice aquí que no se ajusta a ningún criterio externo, sino que hace justo juicio. Dios es un Dios misericordioso. Es un Dios compasivo. Y yo sé que muchos de nosotros hemos experimentado la misericordia del Señor en nuestras vidas, porque muchas veces estando envueltos en nuestros delitos y pecados, cuando hemos venido ante el Señor y nos hemos presentado ante Él con un corazón contrito y humillado, hemos sentido ese gran perdón del Señor, porque Él nos da una nueva oportunidad para que podamos continuar nuestra vida y nuestro caminar sirviéndole a Él, manteniendo nuestra vista puesta en el Señor. Nuestro Dios es omnipotente. Él tiene todo poder. Y cuando decimos que Dios tiene todo poder, quiere decir que para Él no hay nada imposible. Para Dios no hay enfermedad que Él no pueda sanar. Para Dios no es imposible libertar a un endemoniado. Para Dios no es imposible restaurar tu matrimonio. Para Dios no es imposible devolverte aquello que el enemigo te ha quitado. No pierdas la fe y la esperanza de que el Señor puede hacer por ti y puede hacer por mí aquello que quizás el enemigo nos quiera hacer ver que hemos perdido. No lo veamos de esa manera. Dios sí puede hacer por nosotros más allá de lo que nosotros tenemos pensado. Dios es omnipresente. Él no tiene límites y está en todo lugar en el mismo tiempo. Dios es omnisciente. Él todo lo sabe. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. A veces oramos y pensamos que Dios no está escuchando nuestras oraciones porque no vemos la respuesta, porque no vemos inmediatamente aquello, ¿verdad?, que le estamos pidiendo al Señor. Tenemos que ver si lo que le estamos pidiendo al Señor es conforme a su voluntad. Pero el Señor todo lo sabe y las necesidades que tenemos debemos llevarlas así al Señor y confiar de que en el nombre de Jesús las vamos a recibir para bendición. Dios es un Dios paciente. Él tiene control para tener misericordia con todos los pecadores, porque Dios ve por causa del pecado a todos aquellos que están, ¿verdad?, haciendo sus delitos, pero en su misericordia Dios le da la oportunidad también para arrepentimiento. Dios es un Dios perfecto. En Él no hay nada que sea error. Dios es un Dios sabio, no comete errores. Dios es un Dios santo. Él es puro en todo. Dios es soberano. Es sobre todo y actúa por sí mismo y Él es el que gobierna toda su creación. Nuestro Dios es un Dios supremo que domina sobre todo y hace lo que Él quiere. No lo que muchas veces nosotros quisiéramos, ¿verdad? Porque en ocasiones le presentamos muchas peticiones al Señor. Pero el Señor muchas veces no nos contesta esas peticiones como queremos. Dios hace como Él quiere. En realidad, Él conoce lo que es mejor para usted y para mí. Debemos confiar en el Señor que todo aquello que viene a nuestra vida va a ser lo mejor en respuesta de parte del Señor. Así es que también conocemos que Dios
existe en Trinidad, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es importante, hermanos, que nosotros conozcamos estos atributos, ¿verdad?, que le pertenecen a Dios, para que sepamos cuál es ese gran Dios al cual nosotros le servimos. Todas las promesas que están en la palabra están para nosotros, los que hemos creído en Dios, aquellos que le servimos a Él, y debemos estar seguros que esas promesas van a ser cumplidas en cada una de nuestras vidas. Sabemos que todos aquellos, ¿verdad?, que quizás a lo mejor al momento no han dado ese gran paso de fe, pero que si este es el momento donde la palabra del Señor ha tocado tu vida, reconociendo que Dios es un Dios supremo, es un Dios todopoderoso, es un Dios que ha venido hoy en este momento para dejarte saber, yo soy Dios y estoy aquí con el propósito de darte una oportunidad para que tu vida cambie, para que tu vida no sea igual a lo que has tenido hasta el día de hoy. Si no has conocido al Señor, dale una oportunidad para que Él pueda entrar en tu vida. El mismo Dios al que yo le he conocido, el mismo Dios que a mí me ha bendecido, es el mismo Dios que está dispuesto para venir a tu vida y darte una nueva oportunidad. Todo aquello que a lo mejor ha estado en tu vida en el pasado, todo eso Dios quiere, ¿verdad?, de decirte, mira, todo eso que quizás te ha hecho vivir días difíciles, días de tristezas, días de dolor, Dios viene a decirte, hay una palabra de esperanza para ti, hay una vida nueva para ti. Solamente dale la oportunidad al Señor que venga a tu vida, que te pueda entonces dar una oportunidad para que tu vida pueda ser cambiada, para que Dios pueda restaurarte, para que Dios pueda transformarte, para que puedas tener nuevas oportunidades, para que puedas sentir lo que es el gozo de servirle al Señor, para que puedas sentir la paz de Cristo en tu vida, porque Dios es muy diferente y va a transformarte. Dios quiere que seas una persona feliz, pero debes dar el paso de creer en Él también. Amén. Así es que la palabra dice en el libro de Romanos, capítulo 10, de los versículos del 9 al 13, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Es necesario que cada uno de nosotros, cuando ya ha conocido, ¿verdad?, a Jesús y acepta a Jesucristo, hay que confesarlo con nuestra boca. Confesar con nuestra boca es que por medio de esta boca, este canal de comunicación, yo pueda decir, yo creo en Jesucristo. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús fue a la cruz del Calvario y dio su vida por mí. Yo creo que Él fue allí a hacer ese sacrificio para perdonar mis pecados. Yo creo que por medio de Él yo recibo salvación. Yo creo en la resurrección de Jesucristo. Creo que al tercer día Él resucitó y se levantó de entre los muertos. Creo que Él está a la diestra del Padre. Amén. Dice la palabra que si yo creyere y confesare por mi boca que Jesús es el Señor y es mi Salvador, Él me va a perdonar mis pecados. Amén. Y Él va a escribir mi nombre en el libro de la vida. Quiere decir que voy a pasar de haber estado muerto en pecado, entonces a una nueva vida en Cristo. Amén. Dice en Romanos 10, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es bien importante que haya una confesión a través de nuestra boca. Amén. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Así es que si en esta noche o en este día, según cuando vayas viendo este video, quiero decirte que si Dios ha llegado y ha tocado tu vida y deseas dar ese gran paso para aquellos que aún no han conocido al Señor, este es un buen momento. No pierdas la oportunidad de presentarte ante el Señor
y decirle a Dios, yo creo en ti. Quizás lo que he vivido no ha sido las mejores experiencias, pero sé que con el Señor, contigo y con tu guía en el camino, tú me vas a dirigir para que yo pueda experimentar el gozo de la salvación. Así es que disfrutemos de lo que es Dios para nosotros, y aquellos que están conociéndole hoy, voy a hacer una oración por ustedes para presentarles ante Dios. Y si hubiese también alguna petición especial por sanidad, yo les voy a presentar ante el Señor, creyendo en el nombre de Jesús de que el Señor está haciendo milagros, prodigios para bendecir a su pueblo. Así es que si deseas aceptar a Jesucristo, repite esta oración en el nombre de Jesús. Señor, en este momento vengo ante tu presencia. Yo te doy gracias por esta gran oportunidad, por tu palabra. Reconozco que soy un pecador que necesito de ti. Te pido que tú perdones todos mis pecados y que me ayudes a seguir adelante poniendo mis ojos en ti, mi mirada en ti, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido que me ayudes, que me des las fuerzas y que siempre estés conmigo en mi caminar día a día hasta ese gran día cuando yo vaya a morar contigo ante tu presencia. Y yo te doy las gracias en el nombre de Jesús. Y de igual, Señor, te presento a todos aquellos que han tenido a bien el ver este video. Te pido por ellos para que tú les bendigas en manera especial. Cubre sus familias, bendíceles en sus trabajos, bendíceles en su caminar. Te pido que sus peticiones también sean escuchadas, las vamos a poner en tus manos. Yo oro creyendo, Señor, que aún hasta el día de hoy tú sigues haciendo prodigios y milagros, y creo que tú eres un Dios sanador, un Dios libertador, Señor, que estás haciendo milagros en este momento. Y te pido, Señor Dios amado, que cada uno de los que están enfermos, Señor, reciban un toque de bendición, de sanidad, y toda la gloria y la honra es tuya, y yo te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así es que le doy muchas gracias a todos ustedes por haber compartido con nosotros en este momento, y les invitamos para que de ustedes no tener un templo a donde asistir, pueda asistir a nuestra iglesia y se goce juntamente con nosotros en los servicios de nuestra iglesia. Reciban un abrazo caluroso de parte de nosotros y de nuestros pastores, y Dios les bendiga. Hasta la próxima.